Buen día. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para poder comentar sobre lo que son las licencias Creative Commons y algo sobre derechos de autor. Realmente este tipo de iniciativas en el país hacen mucha falta porque si bien a veces tenemos algunas ideas sobre el tema de derechos de autor o de Creative Commons, la idea es tener una visión completa y eso es lo que voy a intentar hacerlo en los próximos 40 minutos. Bueno, si alguien, la mayoría de ustedes creo que tienen Twitter, si quieren la lámina ya está publicada en la cuenta de Twitter, @Calú. Como les decía, voy a hablar de dos cosas. La primera parte del derecho de autor y la segunda parte, Creative Commons. Y voy a hablar en la parte de derecho de autor, no en lenguaje de abogados, sino de seres humanos comunes y corrientes. Y la parte de Creative Commons del uso, especialmente adaptado en el entorno de bibliotecas, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, si les parece, empezamos. En el ámbito del derecho de autor, hay una historia que es bueno contarla y me voy a dedicar 2 minutos a la historia, y es la parte de la comunicación. Antiguamente, antes de los mass media, la televisión, la radio, el periódico, la comunicación era muy lenta, era de uno a uno. Hay algunas definiciones que podemos encontrar en muchos sitios, a mí la que más me gusta es esta, no es la única, pero de alguna manera define cómo nos comunicábamos. Y la forma en cómo se transmitía el conocimiento en las primeras épocas era a mano, a través de los famosos copistas. De hecho, hay algunas películas, no sé si vieron esta, donde relata la forma en cómo viajaba el conocimiento. Si pueden imaginarse, era muy lento, muy restringido. Solo pocas personas tenían acceso a esos contenidos, a esa innovación o a esa ciencia de aquel entonces a través de las primeras escuelas monásticas y catedralicias. Pero vino un señor y empezó a replantearlo todo. Ese señor inventó una maquinita que permitía imprimir libros de manera mucho más rápido, ya no teníamos que copiarlos a mano y por tanto trajo una primera revolución, el hecho de que podamos acceder al conocimiento de manera mucho más rápida, más asequible y más barata también. De hecho, hay un autor, si quieren seguirle en Twitter, @Pisitelli, que él habla de que Gutenberg abrió un paréntesis en la historia de la humanidad y la difusión del conocimiento, y hoy estamos cerrando ese paréntesis porque estamos abriendo otro gracias a Internet, a nuevas tecnologías y a otros más. Entonces, Pisitelli habla de cerrar el paréntesis de Gutenberg y empezar una nueva historia en el ámbito del conocimiento. Fíjense que en el ámbito del derecho de autor, las primeras impresiones caen alrededor de este año, donde se hablaba que ya que se empezaban a editar libros, el editor tenía la posibilidad de decidir qué hacer con ese libro 14 años después de su impresión y pudiese optar por renovar esa capacidad de tener el monopolio del derecho de autor. Entonces el editor decía, voy a imprimir un libro y tengo 14 años para ver qué sigo haciendo con ese libro, puedo renovarlo. Entonces el concepto del derecho de autor nace hace un montón de años, donde habla de animar a los hombres iluminados a componer y escribir libros útiles. Eso es lo que se habla, y ahí nace, es la semilla del derecho de autor que conocemos ahora. Voy en la historia y claro, en la Constitución de Estados Unidos también se refleja el concepto del derecho de autor, y aquí habla de promover el derecho de autor. Fíjense esas palabras: animar, promover, incentivar. Nadie habla de proteger todavía, es una palabra un poco más fuerte. Si hablas de proteger, significa que alguien te está atacando. Habrá que ver qué contexto tiene esa palabra. Bueno, hasta que llegamos a la Constitución de nuestro país, y efectivamente también en la Constitución de nuestro país habla de incentivar. Qué interesante. Cómo el concepto del derecho de autor ayuda pues al incentivo en la libre creación artística, producción, etcétera, ¿no? Eso está contemplado también en la Constitución. Entonces, con este repaso, si en este momento hiciéramos un ejercicio e intentamos vincular el incentivo a los autores, ¿será un medio o un fin? Y el beneficio para que todos los que estamos, no solo en esta sala, sino toda la sociedad, tengamos acceso a ese conocimiento, ¿será un medio o un fin? Desafortunadamente, lo que nos vienen vendiendo aquellos que defienden a ultranza el copyright es esto. Se dice que el objetivo final, el objetivo último
del derecho de autor es incentivar al autor. Y que para que ese objetivo se cumpla, un medio para alcanzar ese objetivo es de que nosotros, los que no somos autores o los que queremos tener acceso a ese contenido, nos beneficiamos teniendo el acceso a ese conocimiento. Eso es lo que se dice. Obviamente esto no es así, es al revés, sino que se viene vendiendo eso continuamente, porque el Estado siempre tiene, no solo en el Ecuador, sino en todos los países, tiene que pensar en el bien común. No puede pensar en un grupo reducido de personas que, aunque hacen una labor genial y hay que respetar los derechos, no se puede legislar en base a un grupo reducido, sino pensando en el bien común. Entonces, ¿cuál es el bien común? ¿Qué es lo que este Estado, este país, debería tener como objetivo máximo? Justamente que el beneficio del acceso a la cultura y al conocimiento debe ser para todos. Entonces, para alcanzar ese objetivo, usamos un medio que es incentivar al autor. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que primero dejar caer el mito de que el derecho de autor, o sea, la defensa de argumentos donde se pone demasiado peso a ese ámbito. Yo no estoy en contra de eso. El enfoque adecuado es el derecho de autor se debe promover como un medio para alcanzar un objetivo. Voy a poner un ejemplo. Suponiendo que en ese momento no hay en el país mesas como esta que está aquí. Hay una escasez gigante de mesas y eso es un problema. Entonces el Estado piensa en el bien común, dice necesitamos que los ciudadanos tengan mesas. Ese es el objetivo. Entonces beneficia temporalmente a algún grupo de carpinteros dándoles herramientas, acceso a crédito para que empiecen a fabricar mesas. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que estos carpinteros empiezan a fabricar más mesas y los beneficiados es todo el país, porque ya se pudo fabricar esas mesas y ya no hay esa deficiencia. Lo mismo sucede con el derecho de autor. Por tanto, nunca el autor debería tener el monopolio completo de su obra. Esa es una de las conclusiones que les puedo transmitir. Y al mismo tiempo el Estado siempre debe proteger el derecho exclusivo para que todos tengamos ese acceso a ese conocimiento. Vinieron los mass media, más o menos estos son los años, empezamos con los primeros periódicos, radio, cine, televisión, etc. Y entonces la forma de comunicación también cambió. Si antes era uno a uno, esa es una forma que he dibujado yo, puede haber 1000 formas, pero simplificando ahora, después de los mass media la comunicación era uno a muchos. Y entonces ese muñequito era el dueño del medio. Y si se fijan, la comunicación es uno a muchos, la flecha no regresa, solo hay un sentido. La sociedad solo se sentaba a ver la televisión y consumía contenidos, o nos sentábamos a escuchar la radio, y el feedback no era en la misma proporción. Eso trajo ventajas y desventajas. Si bien llegábamos a más gente, pero ese dueño decidía qué decir, qué no decir, y el feedback, como decía, la retroalimentación era muy pequeña. Entonces, fruto de esto, empezaron a haber algunos cambios. Les voy a poner el caso concreto de Estados Unidos, porque ya cada vez más gente tenía acceso a más contenidos. Ya no estábamos en la época de Gutenberg, fíjense ya los años. Y entonces empezaron a que ese plazo del derecho de autor empezaba a aumentarse cada vez más. Con cada aumento de ese plazo, de ese monopolio, el resto de la sociedad se veía perjudicada porque no tenía acceso, al menos legal, a ese tipo de contenidos. Otra cosa es que lo hagan de manera ilegal, como efectivamente a veces se lo hace. Fíjense que en el 98, cuando se propuso esto, alguien dijo de que el monopolio del derecho de autor debería ser infinito, o sea, para toda la vida e inclusive después de la muerte del autor y perpetuo. O sea, hubo una propuesta de un asambleísta estadounidense que dijo eso. Y los opositores le dijeron, no, es que no puedes hacerlo infinito a perpetuidad. Ah, bueno, entonces hagámoslo infinito menos un día. Entonces con eso ya no es del todo infinito. Esos eran los alcances de los intereses del derecho de autor. Y de hecho en la última extensión hubo un gran interés porque había una figurita, un ratón muy conocido, que ya estaba a punto de pasar al dominio público, y entonces se movieron intereses para que si se movía un plazo más de años, esa figurita no pase al dominio público y se pueda seguir explotando comercialmente. Sigo con la historia. En este año
Empezamos en Ecuador a tener los primeros accesos a Internet, despegó a través de proveedores locales, y lo que pasábamos de este tipo de comunicación, como comentaba antes, ahora creo yo de que tenemos algo más o menos como esto, poco más, poco menos. Es decir, ya no es de uno a muchos, sino de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque gracias a herramientas, ahora mismo hay la posibilidad de que todos nosotros seamos no solo consumidores de contenido, sino generadores. Si bien no tenemos una estación de televisión propia, pero potencialmente somos unos youtubers, o sea, hacemos un video con nuestros teléfonos domésticos, subimos a YouTube y empezamos a transmitir contenido. No tendremos un periódico, pero tenemos un blog donde escribimos temas de interés nuestro y empezamos a publicarlo. No tendremos una radio, pero podemos hacer un podcast. Quiero decir, las tecnologías han permitido que usuarios que no tienen un PhD en informática puedan empezar a generar contenidos, trasladarlos a la web y empezar a generar conversación, no solo información, que eran los mass media. Si alguien en las redes sociales comenta, opina sobre algo, inmediatamente tenemos respuestas que dentro de un debate de altura van generando riqueza en el debate. Esto está sucediendo gracias a nuevas tecnologías, entonces el derecho de autor también tiene que replantearse, porque no puede seguir con un modelo del siglo pasado. Hace un momento Diego Morales hablaba sobre los derechos morales. De hecho, alguien le preguntó a Diego Morales sobre los derechos morales, porque los derechos morales no se venden, son los derechos patrimoniales. Entonces, esa es la diferencia, que Diego Morales hablaba sobre los derechos morales. Quiero decir, hay dos tipos de derechos que tenemos. Los morales son los irrenunciables, imprescriptibles, inembargables, y otro que no me acuerdo ahorita, inalienable. Ese derecho moral no se puede vender. Eso queda con el autor. Lo que se puede transferir, ceder a través de un contrato de cesión de derechos son los patrimoniales, para que alguien más explote esos derechos. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un fotógrafo. Me encanta hacer fotos de aves o de montañas altas y de paisajes, etc. Entonces, ya saqué un conjunto de fotos, pero no me da tiempo sentarme a vender o hacer un catálogo, subir en la web. Le digo a alguien, mira, yo voy a seguir haciendo fotos porque esa es mi vida. Firmemos un contrato donde te extiendo los derechos patrimoniales, tú explotas esa obra, o sea, la vendes, quedamos en un porcentaje para que tanto tú como yo podamos vivir, y de esa manera tú te pones a explotar mi obra. Y yo sigo haciendo fotos. Entonces, lo que yo puedo ceder, si yo soy el titular del derecho moral, puedo ceder el derecho patrimonial. Hay gente que ejerce los dos derechos en la misma persona, otros lo extienden. Entonces, la corrección a la pregunta es el derecho patrimonial. Esos derechos están contemplados ahora mismo en nuestra ley de propiedad intelectual vigente. Y también se hablaba del vencimiento. Alguien, y con muy buena razón, dijo, ¿cómo puede ser eso? Son 70 años después de la muerte del autor. Y claro, yo decía, tiene razón. Desafortunadamente, fíjense que hay convenios, lo dijo también Diego, donde en Latinoamérica no se habla de 70 años, se habla de 50. El Ecuador ya firmó estos convenios con algunos países y organizaciones, entonces no puede deshacer, bueno, no puede, entre comillas, deshacer lo firmado, y le toca seguir adelante con el respeto por estos 50 años, cosa que yo también estoy en contra. O sea, de hecho, fíjense ustedes cuál es la ventana de explotación actual de un contenido. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue la última película ecuatoriana que vieron? Cualquiera. El Pescador. ¿El Pescador en qué año salió? ¿En qué año se lanzó en la sala de cines? 2012. Estamos hoy 2015. Fíjense ustedes que desde que se lanzó la película tienen que pasar 70 años. Si se lanzó en 2012, o sea, en el 2082, alguien podría tener acceso directo, sin permiso del titular de derecho de autor, para tomar esa obra, editarla, incluirla en una nueva obra, etc. 2082. ¿Ustedes creen, estamos 2015, ustedes creen que 2 o 3 años más, pongámosle 2020, alguien se va a acercar a una tienda de películas a comprar una película original de Pescador? Así honestamente, ¿ustedes creen que alguien haga eso? Obviamente no, porque su ventana de explotación comercial es muy corta. Sin embargo,
los autores, algunos, no todos, defienden de que aunque sea muy corta, el resto de años todavía se tiene que impedir el acceso a otra persona porque alguien, una excepción, significa no tengo que pedirle permiso al titular de derecho de autor y puedo ejercer esto. Otra, la letra literal G, perdón. Fíjense, aquí habla de bibliotecas y archivos, lo que nos convoca hoy. Por tanto, cuando alguien les pregunte, ¿y pudiésemos hacer? Sí podemos, mira, está en el artículo 83, literal G. Y otro que también a mí me gusta, porque vengo también de un entorno universitario, es esta. El mismo artículo 83, literal K. Por tanto, si se fijan, hay una excepción, hay una limitación al derecho de autor porque se ve de que estos temas son más prioritarios y el espíritu de la ley refleja eso, lo cual me parece genial. Esto es en la ley actual. Ya comentó también Diego y Eduardo, que está también por aquí, sobre el nuevo, al principio se llamó así, Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Innovación y otras hierbas, algo así, no me acuerdo bien. Bueno, todo eso lo que quería decir es vamos a renovar todo el tema de propiedad intelectual y otros temas más, porque tiene varios libros, de lo cual, haciendo un paréntesis, a nosotros como Creative Commons Ecuador, nos parece, en términos generales, nos parece genial, porque hay un gran avance en el ámbito del derecho de autor, se está pensando más en el bien común que en un grupo reducido de personas en términos generales. Hay algunas cosas, como toda ley que es perfectible, que deberíamos cambiar y de hecho miembros de Creative Commons han estado participando en propuestas para cambiar algunas cosas que son mejorables, ¿no? De todas maneras, la invitación que hizo Diego la reitero yo, ese es el sitio web, entren, revísenlo, es una wiki es un sitio web donde uno puede hacer propuestas, cambios, mejoras y de esa manera podemos aportar a la mejora también de esta ley que ahora mismo ya está en la asamblea, en la Comisión de Educación, que luego entrará a un primer debate, luego a un segundo debate, luego se promulgará, etc. Entonces, es el momento. O sea, que no nos digan, cuando ya esté publicada en el registro oficial, nos digan, esa ley está mal. Sí, pero ¿qué hiciste tú para mejorarla? Entonces, me parece que es un muy buen momento para hacerlo. Primera conclusión de esta parte. El derecho de autor no es un derecho natural. Es una concesión artificial de privilegios. Lo voy a explicar por qué. Pensemos en otro derecho del ser humano, el derecho a la libertad de expresión. No es un derecho que te lo dan solo en un momento y luego te lo quitan. Es un derecho. Tú tienes que puedes ejercerlo en cualquier momento. El derecho de autor, fíjense, le concede el monopolio de su obra. El autor decide qué hacer con su obra durante un tiempo. Aunque para mí es demasiado largo, pero bueno, le concede durante un tiempo. Y una vez que termina ese tiempo, le quita ese derecho y le dice ahora ya no eres la persona que decide sobre tu obra, ya no tienes el monopolio y el control total. Ahora es la sociedad lo que decide, lo cual me parece genial. Entonces, no es un derecho natural, es una concesión artificial de privilegios para incentivar a que él siga produciendo más. Si soy ese fotógrafo que hacía paisajes, me está incentivando el Estado para que siga haciendo más fotos y otras personas se puedan beneficiar de mi trabajo. Si soy un profesor, si soy un cineasta, si soy un músico o un investigador. Todos esos contenidos que vamos generando, el Estado nos da ese derecho para que ejerzamos el monopolio, el control de nuestra obra durante un tiempo y luego de eso nos lo quita para que esté disponible al público. Recuerden que el titular del derecho moral puede ser una persona natural o una persona jurídica. Bueno, hasta aquí la parte de derecho de autor. Ahora vamos en la segunda parte, porque Diego también comentó sobre las licencias Creative Commons. De los que están en la sala, ¿quién no ha escuchado Creative Commons? ¿Quién no ha escuchado Creative Commons? Nada. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a ver de qué se trata esto de Creative Commons. Miren, antiguamente cuando un autor, esa fue la segunda pregunta que le hicieron por allá, un autor publicaba su obra, tenía solamente dos opciones para licenciar. ¿Qué significa licenciar? Significa aquel conjunto de procedimientos para que el usuario puede hacer con la obra. Yo en este momento publico un libro y le pongo una licencia de uso. Ustedes que son los lectores de mi libro pueden hacer lo que yo digo en la licencia y no pueden hacer lo que yo prohíbo en la licencia. Esa es la licencia de uso. Entonces el autor decide
qué derechos otorgarle a su público y qué derechos no otorgarle, se los reserva para sí mismo. Entonces, el típico derecho es el que está en la parte izquierda, el famoso copyright. Cuando abren ustedes un libro y ven una C en medio de un círculo, dice todos los derechos reservados. Dicho en cristiano, yo soy el autor y yo decido absolutamente sobre todos los usos que ustedes como usuarios de mi obra pueden darle a ese contenido. ¿Cuáles son generalmente en el caso del libro los usos? Bueno, la lectura, o sea, te doy, entre comillas, el gran derecho a que leas mi obra. Pero si tú quieres hacer otras cosas con mi obra, ya no lo puedes hacer porque yo no te doy permiso. Si tú quieres vender mi obra, tienes que pedirme permiso. Si tú quieres fotocopiar mi obra, si tú quieres usar como almohada mi libro, tampoco puedes hacer y es ilegal porque tenías que haberme pedido permiso de que quieres usarlo como almohada. Entonces, todos los usos de la obra están restringidos, solo puedes leerlo. Eso no puede ser acceso al conocimiento. La otra opción, en cambio, está en el otro lado derecho, al extremo. Totalmente abierto, dominio público. Lo habló Diego. Significa que ahí puedes darle todos los usos que quieras a la obra. Te la puedes comer como postre, puedes crear una nueva obra a partir de mi obra, puedes venderla. Lo único que no puedes hacer es reemplazar mi nombre como autor, porque eso es un uso indebido, es un plagio. O sea, por ejemplo, una obra que está en el dominio público ahora mismo, El Principito, que van a hacer una película. Esa obra podemos traducirla del francés, su idioma original en el que fue escrito, al quichua, y no tengo que pedirle permiso a nadie, y es legal en este país. Y después de traducirlo, lo puedo imprimir y vender. Y si me hago rico vendiendo El Principito en quichua, es perfectamente legal. Lo único que no puedo hacer con esa obra es decir que yo la escribí. Del resto puedo darle muchos usos a esa obra. Entonces el autor se paraba frente a esta dicotomía. O publico mi obra con copyright, o publico mi obra con dominio público. Ambas tienen su ventaja y su desventaja. Creative Commons viene a ser una suerte de punto medio entre ambos extremos, donde lo que decimos es, si bien no son todos los derechos reservados, ni tampoco es ningún derecho reservado, algunos derechos se reserva el autor y otros los concede a su público, sin necesidad de que le estén pidiendo permiso, porque el permiso ya está concedido el momento en que incluyo la licencia Creative Commons en mi obra. Eso es lo que quiere decir Creative Commons, un punto medio. ¿Qué tipo de permisos se pueden conceder a través de licencias Creative Commons? Y aquí es donde voy a explicar cada uno de ellos. El primero. Este es obligatorio, este no hay cómo salvarse. Significa atribución. Cuando yo voy a licenciar mi obra para que el público la use con una licencia Creative Commons, siempre tiene que incluir este icono. ¿Qué es lo que se está transmitiendo al público? De que siempre que tú vayas a usar mi obra, reusarla, incluirla en una nueva obra, etcétera, siempre tienes que citarme. Yo soy el autor original. No puedes sacarme de esa autoría. Siempre hay una atribución. Está clarísimo. Y eso protege al autor, protege entre comillas, de que efectivamente él es el titular del derecho moral. A partir de ahora, estos iconos que les voy a mostrar son opcionales. Si el autor decide que el público no venda su obra, tiene que poner este icono. Y entonces se está transmitiendo el hecho de que no pueden darle un uso comercial a su obra. Ah, pero es que yo quiero venderla, dice alguno de ustedes. Ok, ven, aquí atrásito en la esquina nos ponemos de acuerdo en un contrato de concesión de derecho patrimonial. Tú ganas una parte vendiendo mi obra y yo otra, y felices de la vida. Pero si al autor no le interesa, por ejemplo, mi papá escribe poemas, él es profesor universitario y los fines de semana no vive de eso y escribe poemas. Y hace poco lanzó un folleto de 15 poemas. Él sabe que no se va a hacer millonario vendiendo poemas, lo hace por afición. Entonces no le va a poner un símbolo de sin uso comercial. Si alguien quiere vender su obra, que la venda, van a ser unos pocos centavos. Y no pone ese símbolo, por lo tanto es optativo. Si pone el símbolo, significa que no se puede vender la obra. Si no está el símbolo, significa que cualquiera puede vender esa obra y el autor lo sabe y todos felices y no hay ningún problema. Ese es el objetivo de este segundo icono. El tercero.
Este implica de que el autor está pidiendo que no se hagan obras derivadas a partir de esa obra. Se respeta la obra íntegra, desde el inicio hasta el fin. Si el autor dice, no, en cambio a mí no me interesa, haz obras derivadas. Por ejemplo, si yo hago poemas y quieres traducirlos, eso ya es una obra derivada, quieres traducirlos a otro idioma, hazlo y no me estés pidiendo permiso, entonces no le pone este icono. Si yo hice un libro y alguien quiere hacer a partir del libro una obra de teatro, esa es una obra derivada. O yo soy un cineasta y tengo por aquí una fotografía de alguien, por acá tengo un texto, por acá otro corto, un clip de 1 minuto. Si esos contenidos tienen, mejor dicho, no tienen este icono, significa que puedo tomar y hacer otra obra derivada a partir de esas obras. Obviamente este icono fomenta la viralidad o no. Si está puesto ahí, es más difícil que mi obra pueda ser tomada por alguien más en una nueva obra. Es indistinto que me ponga de acuerdo en la parte económica, lo vimos en el icono anterior, siempre tiene que nombrarme. En cambio, si le quito el sin obras derivadas, puedo a partir de ahí seguir produciendo nuevo contenido. Y el último es, si vas a usar mi obra, tienes que compartirla también con una licencia CC. Es decir, cuando tú vayas a sacar tu nueva obra, no la puedes sacar con dominio público, con copyright, sino la tienes que sacar con una licencia CC. De esa manera estamos garantizando que las obras remezcladas, reutilizadas, sigan siendo también con una licencia Creative Commons, share alike, compartir igual. Por tanto, tienes un espectro de licencias que como autor decides qué privilegios puedes conceder, qué derechos le das al usuario, no solo que lea un libro, no solo que vea la foto o que vea una película, sino que puede a partir de ahí generar nuevo contenido. Adicional a eso, y justamente en el ámbito de dominio público, Creative Commons también sacó una licencia llamada CC0, que es muy parecida al público, al dominio público, ¿no? A esto que hemos estado hablando hoy. Significa que lanza su obra y únicamente se tiene que respetar la autoría del autor y ya pasa al dominio público directamente. Ese es el otro extremo. Las licencias son gratuitas. Nosotros no vendemos las licencias. Se escogen, ya van a ver dónde se escogen las licencias. Creative Commons es una organización mundial, ya van a ver dónde estamos, donde recibe financiamiento y fondos de entidades externas. Por tanto, no nos financiamos de cada licencia que alguien la incorpora en su obra. Las licencias son completamente gratuitas. Nosotros no ofrecemos ayuda legal en caso de un mal uso de una licencia. Podemos llamar, ver, ayudar en algún tema, pero no podemos iniciar un proceso de defensa cuando alguien ha hecho mal uso de una licencia Creative Commons. ¿Hay alguien de software por aquí tal vez relacionado con temas de tecnología? Bueno, si es que hubiese alguien y van a crear software, nosotros decimos no uses licencias Creative Commons para software. Para eso hay otro tipo de licencias que son muy buenas, como la GPL de la Free Software Foundation u otras más. Por tanto, cuando yo empiezo a mezclar esos 4 iconos que les he mostrado, llego a tener un conjunto estándar de 6 licencias que son todas estas que ustedes están viendo. En la parte superior son las más abiertas y en la parte inferior son las más restrictivas, dependiendo de cada caso. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a poner la cuarta empezando desde arriba. Reconocimiento no comercial. ¿Qué significa? Suponiendo que yo lanzo una obra y escojo la licencia número 4, significa que ustedes que la van a usar a mi obra siempre tienen que reconocer mi autoría, no la pueden vender, no pueden darle un uso comercial, no puede haber una transacción cuando la entregan a alguien más. Pero en cambio, fíjense ahí, el número 4 no habla de que no se hagan obras derivadas, significa que pueden rehacer cosas. Si yo acabo de publicar un texto de estudio para una asignatura de una universidad, otro profesor puede tomar mi obra, puede entregarla a sus estudiantes, no la tiene que vender y puede agregarle cosas a mi obra que yo me olvidé o que le di otro enfoque. Y no tiene que estarme pidiendo permiso y es legal. Entonces, de esa manera fomentamos el acceso a nuevos conocimientos sin ningún tipo de restricciones. ¿Dónde se escogen las licencias? El sitio web es este, creativecommons.org/choose de escoger. Contestamos solo 2 preguntas que nos ayudan a seleccionar el tipo de licencia, si queremos adaptaciones, si queremos que se venda o no. Y a partir de eso, y esto es optativo de hecho,
o sea, esta lámina de aquí sí hay que llenar las dos preguntas, pero la siguiente es optativo si yo quiero poner el título de mi obra, el autor, un sitio web, etcétera. Y a partir de eso Creative Commons me entrega tres cosas. De hecho ya está ahí el icono, pero me va a dar tres cosas claramente para yo poder incorporar esa licencia a mi obra. La primera que me entrega es la licencia completa, que como ustedes pueden ver está clarita ahí, están todos los puntos, se lee muy bien desde la última silla y el lenguaje está muy claro. Es un lenguaje que a los abogados les encanta y esa es la que nos sirve en algún proceso judicial. Entonces ahí están todas las cláusulas de la licencia, ese chorizo de cosas que nadie lee. Bueno, para los seres humanos normales como ustedes y yo, hay un resumen, que es la segunda cosa que entrega Creative Commons, que se llama el Commons Deed. Es lo mismo que la licencia, pero para seres humanos normales. Entonces, aquí nos dice qué es lo que se puede hacer con la licencia y qué es lo que no se puede hacer. Obviamente esto no tiene una validez legal, es un resumen legible. Y de hecho, si ustedes se fijan, dice, si quiere ver la licencia completa, haga clic aquí y entonces me lleva a la licencia que vimos anteriormente. Entonces es solo una referencia para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer con la obra y nos evita estar leyendo todo ese chorizo anterior. Y lo tercero que nos entrega es un código HTML que lo puedo incluir en un sitio web o en un CD multimedia o en algún otro tema que yo necesito licenciar cuando mi obra es digital. Creative Commons no solo es para contenidos digitales, también se puede usar para un libro impreso, para una fotografía impresa o para otro contenido que sea tangible. Así también se puede utilizar, obviamente, en temas intangibles digitales. Hay unos estándares, uno de ellos es el de Budapest, porque Diego también, lo estoy citando mucho a Diego. Diego también comentaba de que no todas las licencias Creative Commons permiten la libre difusión y son libres. Sí, tiene razón. Y efectivamente, estas tres licencias cumplen con esa normativa de ser las más libres para que la gente pueda seguir optándolo. Entonces, si son autores de contenido y les gustaría estar dentro de un ámbito más libre de difusión de obras, escojan estas licencias. Cuando yo tomo una obra, lo voy a explicar a este cuadro que es un poquito más complejo. Cuando yo tomo una obra y la pongo en el eje de las Y, esa es mi obra original. Y a partir de ahí quiero llegar a una obra derivada en el eje de las X. Ahí yo puedo combinar una obra original con mi obra y ver en qué casos puedo hacerlo o no. Por ejemplo, donde está ahí en el círculo, fíjense, la obra original es by, solo atribución. Pero la obra derivada que yo estoy haciendo es by, atribución, no comercial, no puedo darle un uso comercial, y share alike, compartir igual. Por tanto, ahí sí puedo rehacer una obra. Si ustedes se fijan, si la obra original tiene unas licencias más restrictivas que están en la parte de abajo, no puedo hacer muchas obras derivadas o nuevas obras a partir de eso que son el eje de las X. En resumen, mientras más restricciones le ponemos al contenido, menos personas podrán utilizarlo para generar nuevo conocimiento a partir de este. Y eso que estamos hablando con CC. Imagínense si hacemos un cuadro con copyright que es todavía mucho más restrictivo. El hecho de que algunas novedades adicionales, el hecho de que ustedes usen una obra licenciada con Creative Commons, no significa que tengan un endoso o aprobación implícita en el uso. Es decir, yo en este momento hago un libro que dice que 2 más 2 es 10 y le pongo licencia Creative Commons. Eso lo puedo hacer y lo lanzo. El hecho de que ustedes lean mi obra, aunque tenga licencia Creative Commons, no implica que ustedes están afirmando y están de acuerdo con lo que yo acabo de publicar. Eso es lo que quiere decir esta primera conclusión. También, obviamente, solo puedo licenciar las obras que me pertenecen. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿y puedo licenciar las obras del vecino? Obviamente no, porque no tengo la titularidad del derecho moral. No soy autor de esa obra, no puedo licenciar las obras de alguien más. Lo ideal es de que todas las obras, o sea, ya no soy autor de un libro, soy autor de 10 libros. Lo ideal es de que siempre trate de escoger una licencia estándar. Si escojo un libro con una licencia, otro libro lo saco después de 2 años con otra licencia y luego lo vuelvo a relicenciar, eso es más confuso para el público. Entonces, lo ideal es de que antes de lanzar mi obra me siente, lo piense bien y escoja una de ellas, ¿no? De tal manera que yo lo pueda identificar claramente con el logotipo en cada una de las obras que acabo de lanzar. ¿Creative Commons será un escudo para el plagio? ¿Qué creen ustedes?
Absolutamente no. O sea, el hecho de que yo escoja un tipo de licencia u otro, copyright, dominio público, Creative Commons, no implica que nadie me va a plagiar mi obra. En este punto, una de las cosas que siempre decimos es de que no hay que tenerle de todas maneras mucho miedo a la copia. Hay algunos que pusieron una cara así de espanto. Porque si te copian, significa que algo estarás haciendo bien. Si nadie te copia, significa que lo que estás haciendo no es nada relevante. Si estás empezando a innovar, por tanto te vuelves un punto de referencia. Entonces, si alguien te copia, qué chévere. Así que una de las cosas que decimos es copien, obviamente bajo el ámbito legal. Pero si nadie te copia, significa que a lo mejor lo que estás haciendo pues no es tan relevante que digamos y alguien más lo hizo. Así que copiemos dentro de lo posible para poder mejorar y no le tengan mucho miedo a que alguien les copie. Créanme que es bueno. Y una última cosa. Una licencia abierta como Creative Commons probablemente hace lo que quieres que haga. Difundir tu copia, que sea viral, acceso a nuevo contenido, etc. Pero quizás una obra con copyright, probablemente porque no lo sabías, no hace lo que quieres que haga. Es decir, sin darte cuenta, a lo mejor tú estás lanzando contenidos con copyright y sin darte cuenta estás poniendo obstáculos de acceso a tu propio contenido. Como dicen en Twitter, piénsalo, ¿no? ¿Qué no es Creative Commons? No somos un estudio jurídico, no somos un bufete de abogados, ni una consultora legal, no somos el IEPI, que está por aquí y que dicho sea de paso, estamos trabajando muy bien con el IEPI en muchos frentes, estamos muy contentos porque el IEPI, de hecho, cuando registras tu obra, puedes escoger registrarla también con una licencia Creative Commons. Ese es el punto número 2. Tampoco perseguimos el plagio, obviamente estamos en contra de él, no nos parece adecuado, pero no es nuestra responsabilidad perseguir el plagio, para eso hay otras instancias judiciales. Tampoco somos una entidad de gestión de derechos colectivos, como el tema de SAICE para autores y compositores, u otros más que hay en el país. Esta es la versión. Esta era la versión de las licencias. ¿Qué tiempo tengo? Ok. Esa es la versión de las licencias, igual que el software, vamos sacando versiones. En el año 2003 fue la versión número 4. Les paso rápidamente algunas de las cifras. Esto no es un grupo de locos ahí metidos hablando de derecho de autor, realmente es una tendencia y es un estándar. Fíjense la cantidad de obras licenciadas, tanto por categoría, estoy hablando de cada una de las licencias, como por continente. Entonces, significa que estamos trabajando fuertemente para que estas licencias vayan cada vez a más personas. Hay muchas entidades, muchas organizaciones que ya ofrecen la posibilidad de licenciar la obra. Si subes una foto a Flickr, la puedes licenciar con CC. Si haces una búsqueda en Google, puedes decir también quiero solo con licencia CC. Esa es la visión de Creative Commons Global. Fíjense que estamos con 3 frentes claramente definidos. El sitio web con su cuenta en Twitter. Estamos en estos países, en el caso concreto de Latinoamérica estamos aquí, y en Ecuador a través de UTPL, que es la contraparte, estamos desde el año 2008. Sitio web, correo, cuenta en Twitter si es que la usan, y estamos en una lista de correo debatiendo estos temas. Entonces, si alguien quiere unirse, es bienvenido para conversar sobre esto. Ya solo faltan 200 láminas más, un ratito. Creative Commons nosotros lo vemos como una especie de plataforma sobre la cual ponemos algunas aplicaciones, por ejemplo la parte de cultura, educación o acceso abierto a la investigación que se ha hablado brevemente, pero vemos que también sirve de plataforma para otras cosas que están teniendo una tendencia muy fuerte, que se están despegando en el ámbito del gobierno, de la democracia o de los negocios. Finalmente, ahí están mis datos, la cuenta en Twitter, el correo, el sitio web. Obviamente esta lámina también tiene licencia Creative Commons, así que si quieren copiarla, cópienla, no les voy a meter ningún juicio ni nada, y está disponible para que la puedan bajar en ese sitio web. Ojalá los haya confundido un poquito más. Muchas gracias.